Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que vayamos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. En estas horas de la mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, no somos dignos, Padre, porque tu palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, Padre. Señor, pero aún así, Señor, tú nos amas. Tú quieres, Señor, el mejor cada uno de tus hijos, Padre. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que guió tu pueblo por décadas, Señor. Queremos, Padre, que tu Espíritu que nos transforme y que nos cambie, Padre. Y en este momento, Señor, antes de abrir tu palabra, queremos todo dejar en tus manos, Padre. Que tú hables, Señor, y que a nuestros corazones pueden salir, Señor, transformados a través de tu Santo Espíritu, Padre. Todo dejamos en tus manos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema de esta mañana se titula El santuario será purificado. Dios utilizó un hombre que se llamó Guillermo Miller. Un agricultor íntegro de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina y de las santas Escrituras, al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la palabra del Señor. Por 12 años, Guillermo Miller era un hombre piadoso, un hombre justo, pero dice que él llegó por 12 años a dudar de las sagradas Escrituras. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principios de la proclamación de la segunda venida de Cristo Jesús. A pesar de su duda, a pesar que él había dudado de las sagradas Escrituras, pero Dios llamó a ese hombre para proclamar la segunda venida de Cristo Jesús. Y no solamente él, sino Dios utilizó muchos reformadores para proclamar este mensaje. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón. ¿Cuántos años tenía? A la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón. ¿Usted sabe a quién Dios se les da su Espíritu? Aquellos que están dispuestos a llevar su palabra, a llevar su mensaje para otros. Entonces vemos en esta parte que a la edad de 34 años Guillermo Miller recibió el Espíritu Santo. Y no solo eso, resolvió estudiar las sagradas Escrituras por su cuenta. Interesante, vemos. Por eso dice en Efesios 4:30, dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es la única que hace el trabajo en nosotros. Humanamente muchas veces nosotros cuando nos bautizamos salimos igual, no recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay un corazón que está dispuesto a recibir. Pero cuando nosotros todo ponemos delante del Señor, entonces Dios pone su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo nos transforma y nos cambia. Entonces vemos que el Espíritu Santo lo estaba ayudando a Guillermo Miller no solamente estudiar la palabra de Dios, sino también dice que para proclamar que la segunda venida de Cristo Jesús.
Cuenta la historia, dice que empezó a estudiar el libro de Génesis. Recuerden, la palabra Génesis viene de la palabra principio. Dice que empezaba capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y dice que ese hombre no pasaba a otro versículo hasta que no se quedaba claro. Muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos 5 minutos y lo dejamos ahí y nos vamos. Y ni entendemos qué estudiamos, ni sabemos qué es lo que hay ahí. Pero Guillermo Miller no. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba viviendo en su vida. Entonces dice que cuando este hombre empezaba a estudiar las Sagradas Escrituras, empezó el libro de Génesis, versículo por versículo, hasta que llegara el momento cuando él realmente entendía y así seguía adelante. Y no solo eso, él cuando empezó a seguir a estudiar las Escrituras, dice que él miró, hay unas profecías del Antiguo Testamento que se habían cumplido. Un ejemplo, como los 430 años cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo, ¿a dónde? En Egipto. Los 40 años el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Entonces cuando él empezó a estudiar esas profecías, realmente se asombró, dijo, wow, las Sagradas Escrituras sí se pueden entender. Entonces imaginas, más todavía con poder, siguió estudiando la palabra de nuestro Dios. Pasó 2 años estudiando la palabra de Dios, 2 años. Cuando llegó en el año 1818, llegó a tener la solemne convicción de que 25 años después que Jesús iba a venir. ¿Por qué él llegó a comprender que Jesús iba a venir en 25 años? Porque él empezó a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces cuando él llegó a saber que aquí a los 25 años Jesús viene, imagínense todavía con poder más estudiar la palabra. Aquí a 25 años dijo, Jesús viene. Y no solamente eso, siguió estudiando, pasó 5 años estudiando las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Cuando él ya tenía más conocimiento pleno, como vemos acá, dice que donde él le invitaba, empezó a predicar en circos. Circos privados, donde él le hacía esa invitación. Pero después de eso dice que él escuchaba en la voz, en el oído. En el oído escuchaba, decía, ve y anuncia, ve y anuncia. Y después de eso dice que él escuchaba, si tú no anuncias este mensaje al mundo, la sangre yo te demandaré. Entonces dice que Guillermo Miller pasó por 9 años escuchando eso. 9 años, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público la razón de la fe que él tenía. En 1831 por primera vez empezó a predicar en público donde él ya lo invitaba. Imagínense cuántos años esperó. 9 años. Y ya para esa edad él ya tenía 50 años, hermanos. Si usted tiene 50 años, no se preocupe. Lo que Dios quiere es que se consagre a Dios. Eso es lo que Dios quiere. De nada sirve que nosotros nos bautizamos, pero igual andamos como el mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces este hombre estudiaba las Sagradas Escrituras. Cuando ya tenía 50 años, por primera vez dice que expuso la palabra de Dios públicamente. Su primera conferencia dice que recibieron a Cristo Jesús 30 familias menos 2. Imagínense, la primera conferencia que él hizo. ¿Por qué creyeron? Porque este hombre, como ya hemos visto, él tenía el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo, él es el único que convence los corazones. Yo no puedo convencer ni una cucaracha. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Por eso cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cuál es la promesa? Yo no os dejaré huérfanos o solos, porque el Espíritu de verdad, el Consolador dice, yo dejaré con vosotros, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Jesús nos dejó solos? No.
¿Por qué a veces no tenemos éxito? Porque no estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque os parece ahí tenéis la vida eterna. Yo le he contado mi testimonio, hermanos. Cuando yo me bauticé en el año 2013, algo para mí, hermanos, yo estaba perdido. Me acuerdo, mi esposa siempre me invitaba, pero ¿qué hace el hombre? El hombre siempre se quiere oír de la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo me tomó, hermanos. Yo me acuerdo que siempre yo trabajaba los sábados todavía, pero llegó el momento, hermanos, ¿quién hizo ese trabajo? ¿Hizo Leobardo? No, Leobardo no puede comerse ni una cucaracha. O el que hizo es el Espíritu Santo, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos abrir nuestros corazones. El Espíritu Santo no puede trabajar en usted si usted no quiere. Entonces vemos que Guillermo Miller, a pesar que él había dudado de las Sagradas Escrituras, pero Dios lo utilizó grandemente. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista una licencia, ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor. ¿En qué año? En 1833. Después, cuando él recibió esta licencia para predicar la palabra de Dios, él siguió predicando las buenas nuevas. Cuando él seguía predicando, dice que miles de personas se convertían. ¿Por qué? Porque escuchaba el mensaje de Dios, que realmente que Jesús iba a venir pronto. Y después de eso, él siguió estudiando la palabra de Dios, como ya había estudiado en el libro de Génesis. Y también empezó a estudiar también con más profundo en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Llegó a la conclusión, como ya hemos dicho, cuando él empezó a enseñar la palabra de Dios, él llegó a la conclusión que aquí en 25 años que Jesús iba a venir. Pero realmente llegó a la conclusión que el 22 de octubre de 1844 Jesús iba a venir. Imagínense. Y todavía con más poder él comenzó a proclamar este mensaje. Entonces él llegó al momento de la conclusión que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. Él empezó a estudiar en el libro de Daniel 8:14. Entonces, cuando él llegó a la conclusión que Jesús iba a venir para esa fecha, mucha gente se convirtió y escuchó el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que Jesús iba a venir porque la tierra iba a ser purificada, porque para ellos la tierra era el santuario. Pero usted sabe qué fue lo que pasó. Dice que en el 22 de octubre de 1844, dice que ellos esperaron a Jesús hasta la medianoche. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la medianoche? Y Jesús no vino. Nuevamente dice que el siguiente día siguieron esperando y Jesús no vino. Jesús no vino. ¿Qué fue lo que pasó? Guillermo Miller no fue llamado por Dios para proclamar este mensaje. ¿Por qué Cristo Jesús no vino el 22 de octubre de 1844? Exactamente. Ahora vamos a entrar en Daniel 8:14. Vamos a entender por qué Jesús no vino. Vamos a entender si la profecía estaba mal o cuál fue la razón por qué Jesús no vino. Ahora les invito, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Dice de esta manera: y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. En el libro de Génesis 1:5 dice tardes y mañana. Entonces, ¿qué dice en Daniel 8:14? Y me dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta profecía en Daniel 8:14 es la más larga profecía que encontramos
en la historia. Pero esta profecía en Daniel 8:14, en esta parte también entra la profecía de las 70 semanas. Para nosotros podemos comprender de la profecía de Daniel 8:14, debemos entender también la profecía de las 70 semanas. Ahora les invito, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Entonces vemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están, ¿qué? Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Dios cuando Jesús vino a esta tierra? Amén, gloria a Dios. Exactamente, fueron los judíos, el pueblo de Israel. La profecía de las 70 semanas les fue dada al pueblo de Dios, a los judíos. 70 semanas dice que están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿a dónde comienza esta profecía? La profecía de las 70 semanas. ¿Con qué decreto se inicia la profecía de las 70 semanas? Porque si nosotros no entendemos en esta parte, tampoco vamos a entender en Daniel 8:14. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o también la historia, encontramos, hubo 3 monarcas. Ahí está rey Ciro, también ahí está rey Darío, también ahí está rey Artajerjes. Pero estos 3 monarcas edictaron 4 edictos. 4 edictos. Ciro fue en el año 538 a 537 a.C., concedió el regreso de los judíos y reedificar el templo. ¿En qué año? 538 a 537. Darío, cerca del año 520 a.C., reafirmó, expidió y la orden de Ciro reedificó el templo. Ahora vamos a ir con el Artajerjes. Artajerjes fue en el año 445 y hasta el año 444. Nehemías le concedió el permiso para reparar Jerusalén. Hay otro edicto también, es de Artajerjes, que fue en el año 457. En el año 457, Esdras estableció la autonomía de Judá. Entonces vemos en esta parte, nosotros encontramos 3 monarcas que dictaron 4 edictos. Entonces encontramos acá, hay 4 fechas. Ahora, ¿en cuál una de estas fechas nosotros vamos a basar de la profecía de las 70 semanas, de la profecía de Daniel 8:14? De la profecía de Daniel 8:14. Ok, para entrar de lleno en esta parte, antes de eso vamos a leer Daniel 9:25. Les invito, vamos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustiosos. Entonces vemos en esta parte la orden dice edificar a Jerusalén. Pregunto, ¿en qué año se dio la orden a edificar a Jerusalén? ¿En qué año fue? Amén, exactamente. Este orden se dio en el año 457. ¿En qué año fue? En el año 457 y terminó en el año 408. La construcción del templo. Pero esta profecía de las 70 semanas son 490 años.
490 años. Ok, ahora ya tenemos el inicio. ¿En qué año comenzó la profecía de las 70 semanas, que son 490 años? Ya hemos dicho fue 457. Ahora, ¿en qué año terminó esta profecía? En el año 34 después de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Esta profecía de las 70 semanas comenzó en el año 457, terminó en el año 34 después de Cristo. Después de Cristo. Pero eso no termina ahí. Dice, hasta el Mesías príncipe iba a haber 69 semanas. 69 semanas son 483 años. ¿Hasta dónde llegan los años 483 años? Los 483 años llega hasta el año 27 del bautismo de Cristo Jesús. ¿En qué año llegó? En la profecía de 60, dice que 69 semanas son 483 años. Y hemos dicho, llegó hasta el año 27, cuando Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán y recibió el Espíritu Santo. Nosotros vemos que fue bautizado a través del Juan el Bautista. Pero también ahora encontramos, dice que a la mitad de la semana será quitado la vida del Mesías. La profecía de las 70 semanas, la última semana, la mitad de la semana, dice que se le hará quitado la vida al Mesías. Eso nosotros vemos, se cumplió al pie de la letra. ¿En qué año fue crucificado nuestro Señor Cristo Jesús? Fue en el año 31. Por eso, hermanos, vemos que las Sagradas Escrituras nos habla realmente. Todo estaba profetizado, cómo Jesús iba a venir, cómo iba a morir. Precisamente eso se cumplió. En el año 31, nuestro Señor Cristo Jesús fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habían prefigurado el Cordero de Dios. Tipo se encontró con el antitipo. Todos los sacrificios del sistema ceremonial debían cesar. Entonces, ¿a qué horas terminó? ¿En qué tiempo terminó la profecía de las 70 semanas? Ya dijimos, comenzó en el año 457 y su cumplimiento llegó hasta el año 34. ¿Hasta qué año llegó? Dijimos, hasta el año 34. Ahora, partiendo de esta fecha, los 2300 días y la profecía de las 70 semanas, ya hemos dicho que son 490 días. Descontada de los 2300 días, queda 1810. Contando desde el año 34, 1810, ¿hasta qué año llega? Llega hasta el 22 de octubre de 1844. 22 de octubre de 1844. Entonces vemos, hermanos, en Daniel 8:14 terminó hasta el 22 de octubre de 1844. Ahora, en Daniel 8:14, donde decía, y él me dijo, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario, dice, que iba a pasar, iba a ser purificado. El periodo profético de los 2300 días o años se extendió, y hemos dicho, hasta 1844. Mientras que los oficios religiosos señalados del santuario terrenal caducaron en la cruz. Entonces vemos, hermanos, esta profecía llegó hasta el 22 de octubre de 1844. Ya como hemos dicho en la profecía, que la última semana que la vida del Mesías iba a ser quitado. Por eso dice en el libro de Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces vemos por qué se chasquearon los mileritas. Porque ellos pensaban que el sacrificio, el santuario era la tierra. Pero estaba profetizado. Ellos no entendieron que Jesús iba a morir
la última semana de la profecía, dice la mitad de la semana. Ahora pregunto, ¿qué ha pasado con el santuario terrenal? ¿Usted cree que todavía sigue existiendo el santuario terrenal? Después que los israelitas se hubieron establecido en Canaán, el santuario fue reemplazado por el templo de Salomón. Pero usted sabe qué fue lo que pasó después. El año 70, ¿qué pasó? El año 70, el santuario fue destruido por el Tito. Entonces vemos, hermanos, aquí en la tierra ya no hay santuario. Así como los que tenían los hebreos, el pueblo de Dios. Entonces vemos, hermanos, ya no hay santuario. Por eso ahora nosotros, hermanos, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para proclamar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, estaba profetizado que el juicio de Dios iba a llegar. Y también dice que el santuario, ¿qué? Iba a purificar. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que comenzó el 22 de octubre de 1844? Hermanos, el 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio. Comenzó el juicio. Eso fue lo que comenzó en 1848. También dice que el santuario iba a ser purificado. Por eso cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Jesús murió, no entró en un santuario terrenal, sino dice en el cielo mismo. Entonces vemos, hermanos, ¿por qué los mileritas ellos no entendieron esto? Realmente eso todo estaba escrito en la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, también el libro de Daniel, un ejemplo dice en Daniel 12:24, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En Daniel 12:4 se ordena, dice, cerrar esta profecía. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pero ahora cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, dice que hay un librito. Este librito no estaba cerrado, sino ¿cómo? Estaba abierto, que sí se podía entender. Mientras que Dios le dice a Daniel: cierra estas profecías porque es para el tiempo del fin. Y nosotros ya hemos visto que también el tiempo del fin comenzó en el año 1798. Pero vamos a ver en el libro de Apocalipsis, hay un librito también. Vamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo y sobre la tierra. Ahora dice, les llevo nuevamente Apocalipsis 10, 9 y 10. Dice: y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca, pero como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El apóstol Juan representa a los creyentes que se ordena, dice, tomar el librito profético, ¿qué? Y comerlo. Pero que dice: en su boca sería dulce como la miel, pero le amargará el vientre. Y dice él: y lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Ahora,
¿Qué es lo que nos quiere enseñar en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 10 y 11? La idea de que Jesús habría de volver en 1844 fue dulce como la miel. Cuando Guillermo Miller llegó a comprender que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, él predicó con poder este mensaje porque Jesús iba a venir. En esos tiempos, miles de personas aceptaron a Cristo Jesús. Cuenta la historia, dice que un pastor murió bautizando a la gente. ¿Por qué? Porque nadie quería perderse. Muchas personas recibieron el mensaje porque realmente ellos se daban cuenta que Jesús estaba en las puertas. Ya estaba llegando la fecha que iba a venir. Muchos vendieron sus propiedades, vendieron todos los que tenían sus casas, el dinero pusieron para la obra de Dios, para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús ya iba a venir. Imagínense, ¿ya para qué quieres tener un carro, una casa? ¿Ya para qué? Si Jesús ya venía, entonces ellos invirtieron ¿para qué? Para proclamar el mensaje. Pero que dice acá, la idea de que Jesús habría de volver en 1840 les fue dulce como la miel. Hermanos, realmente los que aman a Cristo Jesús es dulzura. ¿Por qué? Porque realmente iban a ser trasladados, ¿verdad? ¿A dónde? Al cielo. Pero usted sabe qué fue lo que pasó. Dice en esta parte, ese pastor, le digo, que dice que bautizaron mucha gente. Y dice cuando este pastor murió, ya no le hicieron ni funeral. ¿Saben por qué? Dijeron, ¿para qué vamos a hacer funeral? Si aquí prontito, cuando Jesús viene, lo va a resucitar. Ya no le hicieron. Hermanos, esto es algo verdad. Guillermo, miren, hermano, conmovió al mundo en aquel tiempo, hermanos. Tremendo, por eso dice, era dulce. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba en las puertas. Jesús ya venía, ¿ya para qué? ¿Para qué nos vamos a afligir? Pero el chasco los amargó incesantemente. Cuando realmente, como dije un poquito antes, el 22 de octubre de 1844 esperaron hasta las 12 de la noche. Y Jesús no vino. Y el siguiente día, el 23 de octubre, siguieron esperando hasta la medianoche. Y Jesús nuevamente no vino. Dijeron, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué Jesús no vino? Si la profecía marcaba la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué Jesús no llegó? De esa fecha empezaron a surgir varios grupos después del chasco. Pero de los varios movimientos, hubieron tres. Mientras un grupo empezó a criticarlo, dijeron, este es un engaño, este es trabajo de Satanás, nos engañaron. Mientras el otro grupo siguieron poniendo fechas. No, Jesús va a venir un poquito más adelante. Más adelante siguieron poniendo fechas. Pero ahí entra otro grupo. Y este grupo empezó a escudriñar las escrituras. Empezaron a escudriñar las escrituras porque realmente Jesús no llegó para esa fecha. Entonces, cuando realmente ellos llegaron a comprender por qué Jesús no habría venido, y realmente se dieron cuenta que la profecía estaba correctamente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Fue ahí. Fue el acontecimiento. La profecía estaba correctamente donde ellos empezaron a contar y llevaron punto por punto llegó hasta el 22 de octubre de 1844. Entonces, después de eso, hermanos, se levantó un grupo que realmente empezó a escudriñar las escrituras. Entonces, cuando ellos realmente se dieron cuenta, porque cuando nosotros estudiamos en el libro de Daniel, también dice que venía como un hijo del hombre. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el anciano de días. ¿Qué representa el hijo del hombre? El hijo del hombre representa a Cristo Jesús. Y el anciano de días representa a Dios el Padre.
Entonces cuando ellos entendieron que Jesús sí vino a esas fechas, pero no vino a la tierra, sino ¿dónde? Cuando Jesús murió, llegó a ¿dónde? El lugar santo. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesús no iba a venir a la tierra, sino se pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces cuando ellos realmente se dieron cuenta, wow, esta profecía sí se cumplió. Nomás que el acontecimiento es el que estaba mal, pero la profecía se cumplió al pie de la letra, hermanos. Ahora escucha. Ahora dice en el libro de Apocalipsis 10:11. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Precisamente cuando ellos leyeron este pasaje, dijeron que la obra de la misión no se ha cumplido todavía. Usted sabe después qué fue lo que pasó. Dios nuevamente ahí levantó un movimiento que fue organizado 1863 comienza la iglesia adventista del séptimo día. Entonces cuando pasó este chasco, Dios levantó otro movimiento. ¿Por qué? Porque dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces cuando Dios levantó este movimiento en 1863, tenían que proclamar este mensaje nuevamente. Ahora, ellos se dieron cuenta por qué Jesús no vino. ¿Saben por qué? Realmente ellos empezaron a escudriñar las escrituras. Porque Jesús no vino, porque realmente había más mensajes para proclamar a los pueblos, a las naciones de la tierra. Entonces, este pasaje nuevamente, como hemos dicho, Daniel 8:14, tuvo su cumplimiento, pero el acontecimiento estaba mal entendido. Ahora, realmente cuando Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día para proclamar este mensaje, hermanos, es algo muy interesante. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8 al 12. Dice Apocalipsis 14, 8, dice: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Entonces dice, cuando ellos empezaron a estudiar, empezaron a entender que Dios realmente le estaba dando este mensaje para proclamar que realmente este es un mensaje que tenía que desenmascarar a los engaños de Satanás. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicho por primera vez por el movimiento milerita. En 1844 fue en el mes de julio, en el mes de agosto. Entonces para eso se aplicó a las iglesias que cayeron. Pero dice que acá ha caído Babilonia. ¿Ustedes saben en qué año cayó Babilonia? Babilonia cayó, vemos que Babilonia existió del año 605 a 539. Pero en sí Babilonia literal cayó en el año 539. Entonces ahora, ¿qué Babilonia está hablando? Apocalipsis 14, 8, 12. Hermanos, entonces cuando este movimiento empezó a escudriñar las escrituras, se dieron cuenta no solamente de este poder, porque este poder, usted sabe qué representa el sistema católico, la iglesia católica. El sistema es el corrupto. Entonces nosotros vemos que cuando ellos empezaron a escudriñar realmente, dice en esta parte de Apocalipsis 14, 8, se dieron cuenta realmente quién había cambiado la ley de Dios. Se dieron cuenta que hubo un poder que gobernó por 1260 años, que realmente no solamente cambió la ley de Dios, sino también echó por tierra la verdad. Es el día santo del Señor. Entonces, hermanos, y de ahí nosotros vemos realmente que este movimiento Dios levantó ¿para qué? Para proclamar este mensaje. Pero ahora dice el 10. Es también, dice en Apocalipsis 14, 8, vamos a leer el 10, dice: y este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado por él cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora dice el 11: y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, su imagen, no tienen reposo ni de día ni de noche, cualquiera que tomare la señal de su nombre. El 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen
la fe de Jesús. Entonces, hermanos, este mensaje tenía que ser proclamado nuevamente. Entonces, como yo hemos dicho, hermanos, Jesús ya trae el pago, dice en el libro de Apocalipsis 22, 11, 12, dice: el que es injusto sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. Cuando Jesús viene, no va a decir quién y quién se va a salvar, no. Porque el juicio ya comenzó. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué va? Él solamente va a traer el pago, quienes se van a salvar. Después que se termine el juicio de los muertos, va a comenzar por los vivos. Hermanos, ¿por qué no prepararnos ahora? ¿Por qué no entregar nuestra vida a Cristo Jesús? Esta profecía ya se cumplió al pie de la letra, pero después de eso comenzó el juicio. Pero después de eso dice que es necesario que el juicio, ¿a dónde tiene que comenzar? Por la casa de Dios. Entonces, hermanos, cuando termina eso, después va a comenzar por los vivos. Quiero invitarle que realmente que nos preparemos, porque Cristo Jesús viene pronto. Jesús está en las puertas. Vemos como esta profecía se cumplió al pie de la letra. También se va a cumplir. Cristo Jesús va a venir pronto. Hermano, no solamente de venir a la iglesia un sábado y ya esto, no, hermanos, hay algo más que realmente Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios a través de Guillermo Miller? Ya hemos dicho que Guillermo Miller dudó por 12 años de la palabra de Dios, pero hasta que vino el Espíritu Santo, lo impulsó a estudiar la Biblia, realmente se reformó él y predicó este mensaje. Si no hay Espíritu Santo, hermano, no podemos hacer nada. Solamente es el Espíritu Santo que nos puede cambiar, que nos puede transformar, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos dejar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Cuando Él viene, dice la palabra de Dios, dice que todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Cuando Jesús viene, lo van a ver aquellos los que le esperan su venida, pero también aquellos los que lo crucificaron. Pero no es para la salvación para ellos, sino para condenación, porque ellos se mofaron realmente que Cristo Jesús no era el Salvador del mundo, pero realmente Él sí, Él era el Salvador del mundo. Entonces, hermanos, que nos preparemos. El juicio de Dios ya comenzó por los muertos, 22 de octubre de 1844. Cuando termine eso, después va a comenzar por los vivos. Va a llegar el momento que usted va a estar orando, porque Jesús va a salir en el lugar santísimo, se va a poner su traje sacerdotal, va a decir, consumado es. Y para ahí ya no hay tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? Es ahora, es ahora. Por eso, hermanos, debemos de prepararnos. Por eso dice Ellen G. White, dice, no hay nada que temer, a menos, dice, olvidemos el pasado, como Dios ha guiado a su pueblo. Hermanos, yo les invito a que nos preparemos, que entreguemos nuestra vida por completo a Cristo Jesús. Si usted hay algo que le impide que siga acariciando el mundo, hay que dejarle, porque las cosas de este mundo van a ser destruidas con fuego y azufre. ¿Ustedes sabían eso? Por eso, hermanos, debemos de preparar, porque el juicio de Dios ya comenzó el 22 de octubre de 1844. Usted sabe que cuando Noé predicó 120 años, dice que el tiempo de gracia ya se había cerrado antes, como 7 días antes. Y después, cuando vino el diluvio, los que estaban afuera querían entrar en el arca, pero ustedes saben qué fue lo que pasó. Era demasiado tarde, el arca ya se había cerrado. Así va a pasar en los últimos días. Cuando muchos vamos a querer aceptar a Cristo Jesús, ya no va a haber tiempo. El tiempo de salvación es ahora, hermanos. Es ahora. Por eso yo les invito, mi llamada y oración, que entreguemos por completa nuestra vida a Cristo Jesús. Puede que haya algo que usted le está impidiendo, puede decir, o puede ser no, pues mi esposa o mi esposo, no, el trabajo en el sábado, no importa, hermanos. Yo ya les conté, yo trabajaba en los sábados antes, pero llegó el momento cuando el Espíritu Santo, hermano, vino sobre mí. Tenía que renunciar, hermanos, y muchas cosas tenía que dejarlo, y no solo eso.
Llegó un momento cuando tuve ese hambre también, hermanos, de escudriñar la Biblia. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Cuando no hay nada, usted a veces no tiene ganas ni para ir al culto. Entonces, hermanos, yo les invito que nos preparemos. Por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar el himno 290. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Pónganse de pie. Santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere servir. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en tu amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Cuánto creemos en Jesús? ¿Hay poder? Amén, gloria a Dios. Claro que hay poder. ¿Por qué nosotros no tenemos poder? Es porque estamos desconectados de Cristo Jesús. Dice que si nuestra fe tan siquiera como un granito de mostaza, podíamos mover montes, pero en eso no tenemos. Hermano, yo les invito que nos consagremos porque Cristo Jesús viene pronto. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Hermanos, tal vez hay alguien que aquí no ha tomado la mejor decisión. Es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Así que les invito, hermanos, que no se tarden mucho, porque Cristo Jesús está en las puertas. Para ir terminando, quiero invitarles que vayamos de rodillas para tener una oración. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, Padre, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y para que todos sean salvos. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, que entregar nuestra vida por completo a usted, Señor. Porque hemos visto, Señor, que el juicio ya comenzó. Señor, ayúdanos, Padre. Porque cuando tú vienes, Señor, tú vas a llevar tu pueblo que esté preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos parte de ese pueblo, Señor, que tú lo has esperado por tanto tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros no tenemos
capacidad, Padre, de vencer el pecado. Pero Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra confianza solamente que pongamos en usted, Padre. Porque ¿de qué sirve, Señor? Te hemos aceptado y no vamos a llegar, Padre. Ayúdanos, Señor. Podemos vencer todos obstáculos, Padre, que nos separan de usted, Señor. Ayúdanos, Padre. Y también, Señor, bendice a cada uno de tus hijos que está aquí delante de usted, Padre. Que todos, Señor, así como estamos en estos momentos, así un día, Señor, no muy lejano, Padre, podemos estar en la Canaán celestial, Padre. Ayúdanos, Señor, y te despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Y llévanos con bien nuestros hogares y bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está aquí delante de usted, Padre. Todo te pedimos y dejamos en tus manos. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.